Hola hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones, buenos días con todos. Vamos a empezar el devocional. Listo, ya está. Listo hermanos, vamos a continuar. El día de ayer hicimos todos los beneficios o el campo de fuerza que tiene un cristiano, un hijo de Dios, porque cristiano ya se hizo un título que todo el mundo usa, ¿verdad? Ya, hijo de Dios, un sellado de Dios, un engendrado de Dios, nacido de nuevo. Nosotros, el Señor nos da fuerzas como búfalo, ya, como búfalo, porque las fuerzas vienen de Dios, las fuerzas vienen de Dios. Hay un meme que hicieron una fotografía de un muchacho que está llorando y dice ahí, quizás nadie se dé cuenta, pero estoy haciéndolo todo por seguir adelante, algo así, ¿no? Y un meme, una fotografía con unas letras ahí. Ese muchacho que está llorando y está haciéndolo todo por continuar en la vida, ese esfuerzo de quién viene, viene de Dios. Voy a prender el ventilador. Amor, ¿puedes prender el ventilador, por favor? Uno. Ya está. Entonces el esfuerzo viene de Dios, hermano. El esfuerzo viene de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano, si yo te digo, Dios azota, el Padre azota a sus hijos, no, ¿cómo vas a hablar así de Dios? No, pero es que esto te lo dice Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dios te trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, ¿tú crees que Dios va a disciplinar a hijo ajeno? Dios va a disciplinar al hijo del diablo? No, no. Dios disciplina a sus hijos. Por eso, hermano, atrévete a pecar, teniendo a Dios como padre. Ay, Dios mío. Hermano, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, hermano. La disciplina de Dios. ¡Ah! Pero por amor, por amor, por amor. Entonces, el pecado para los que somos hijos de Dios, nacidos de Dios, elegidos de Dios, que tienen todos estos beneficios, si esta persona que está aquí cae en pecado, ¿es expuesto al infierno? No, es expuesto a la disciplina, al látigo de Dios. ¿Por qué lo disciplina? ¿Por qué? Porque no lo va a mandar al infierno, lo va a disciplinar para corrección. ¿Por qué? Porque lo ama. Si ha dado la vida por él y es un elegido, no estoy hablando de cualquier cristianito, no es cualquier cristiano, no es uno más de la iglesia, no es un calienta asiento, no, ¿ya? El día de ayer hay un hermano que hace también sus videos, hace videos también, tipo, es youtuber, pero él no hace enseñanzas, él lo que hace es video reacciones. Entonces él se queda así mirando y al otro lado de la pantalla aparecen personas que sí enseñan. Entonces él hace video reacciones de las enseñanzas y él se queda ahí mirando las enseñanzas. Y habla terrible de Dante Gebel, pero puso un video de Gary Lee, donde Gary Lee habla sobre la enseñanza de Armando Alducin, que la salvación no se pierde, ¿ya? Entonces yo dije, él cuando se pone así a mirar, acá al costado, a la persona de la que está haciendo reacción, él lo mira así, lo mira así. Pero como estaba Gary Lee, con Gary Lee nada de eso. Él estaba así, como que, como que afirmando de que lo que Gary Lee estaba diciendo estaba bien. Y estaba hablando él estaba hablando sobre Armando Alducin, sobre que Armando Alducin está diciendo que la salvación no se pierde. Pero bueno, hay que respetar la enseñanza de Armando Alducin porque él es conocedor, ¿no? Porque él estudió teología y esto y lo otro, y él dice que la salvación no se pierde, pero quiero diferir de lo que este hermano está enseñando. Porque, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande y todo esto? Entonces, lo que enseñan estos, de salvo siempre salvo, es que te puedes ir a una discoteca y puedes ir a... ¿Ya? Y se me iban a salir algunas palabras. Puedes ir a hacerle todo en la discoteca y no pierdes la salvación porque Cristo ya pagó la salvación en la cruz, ¿verdad? Entonces, bueno,
Entonces yo quería escuchar la opinión del youtuber, ¿no? Dice Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, solamente, esto pasa con los nacidos de Dios, nacidos de Dios. ¿Y por qué? El diablo sube y acusa. ¿Por qué el diablo acusa? ¿Tú crees que las acusaciones, bueno, tú tienes tu hijo rompió la ventana del vecino con su pelota, ¿no? Entonces viene el vecino y acusa a tu hijo delante de ti. Viene y le dice viene y te dice, ¿sabes que tu hijo es un malcriado? Tienes que disciplinar a tu hijo, tienes que corregirlo. Ha venido a mi casa y ha roto la ventana. Es un acusador. O quizás no es el mismo vecino, sino es otra persona más y viene, mira a tu hijo lo que está haciendo. Ten cuidado, mira, qué sé yo, castiga lo que sé yo. Yo que soy el papá de este niño que rompió la ventana de la casa con su pelota, bueno, hijo, ¿sabes qué? Rompiste la ventana del vecino, te voy a mandar al infierno, te voy a desechar, porque rompiste la ventana del vecino con la pelota. O mi hijo insultó a una persona en la calle. Entonces, porque insultó a una persona en la calle, vienen y me dicen, tu hijo está insultando a la gente en la calle. Entonces, por esa causa, yo tengo todo el derecho de deshacerme de mi hijo, porque insultó a una persona en la calle. Entonces, lo mando al infierno, pues. Me deshago de mi hijo, que lo engendré, nació de mí, es mi hijo, tiene mi sangre. Hermano, ¿tú harías eso? ¿Harías eso con tu hijo? No harías eso con tu hijo. Así cometa un crimen, hermano. Tu hijo mató a alguien, mata a alguien en la calle, hermano. Y la policía lo está buscando. Y tu hijo viene y se esconde y se refugia en ti. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Lo primero que se te viene a la cabeza es entregarlo a la policía, entregarlo a las autoridades que se vaya a la cárcel. No, hermano, lo primerito que se te viene a la mente es protegerlo, resguardarlo. Y después de eso meditas y dices, no, mi hijo ha hecho esto, no, él tiene que aprender, ¿verdad? Pero la primera reacción que uno tiene es de protección. Un padre es así. Entonces, si el padre tiene a sus hijos que son así, que los engendró y dio la vida por sus hijos. Dio la vida, ¿verdad? La vida de su hijo por nosotros. ¿Cuánto más ahora que nosotros, que éramos enemigos, ahora que somos reconciliados con el Padre, ¿verdad? ¿Cuánto más? Si entregó ¿cuánto más ahora, hermano? ¿Cuánto más? ¿Tú qué harías, hermano, por tu hijo? Si asesinó a alguien en la calle. Lo primero que haces es protegerlo, resguardarlo, no entregarlo, decir, acá está, vengan policías, acá está, atrápenlo. Lo vas a resguardar. Lo primero que vas a hacer, hermano. Lo primero que vas a hacer. Y después, bueno, vas a decir, no, hijo, ¿sabes qué? Mataste a alguien, tienes que pagar. Y lo vas a entregar. Pero la primera reacción, hermano, va a ser protegerlo. Eso hacen los padres humanos. Pero Dios, cuando viene el acusador, el diablo, y dice, tu hijo cayó en esto, Dios, sí, diablo, tienes razón, al infierno que se vaya. Claro, ese es el concepto, lamentablemente, que se tiene de Dios. Entonces el muchacho empezó a hacer la reacción y él dijo, este muchacho, el youtuber, dijo, si hay dos posturas de que la salvación se pierde y la salvación no se pierde, ¿ya? Yo me voy más por el lado de que la salvación sí se pierde, él dice, ¿no? Porque prefiero asegurarme, porque si yo pienso de que la salvación sí se pierde, voy a orar más, voy a hacer más cosas para asegurarme la salvación, pues, ¿no? Él lo dice así, él expresa eso. Entonces él dice, yo no voy a expresar tanto mi postura aquí, pero yo les voy a decir, si la salvación se pierde, es mejor creer que la salvación se pierde para nosotros estar más aferrados de Dios y estar más en oración y estar más en comunión con Dios para, de alguna manera, asegurarnos la salvación, ¿verdad? ¿Y a qué significa eso? Que la salvación está en que tú tienes que asegurártela haciendo cosas, pues, hermano, haciendo cosas. La pregunta es simple, hermano, la pregunta es simple. ¿Cristo en la cruz pagó por todos tus pecados, sí o no? ¿Ya? Si me dices que sí, y no solamente eso, me dices tú, no solamente pagó por mis pecados, sino por los del mundo entero. Por los del mundo entero, hermano. Eso está en
No solamente, acá está, Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, por todos mis pecados, por mi vida entera, por mi vida entera. ¿Ya? Por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El mundo entero, hermano. En el mundo entero hay cantidad de criminales, violadores, asesinos, terribles hombres y mujeres, seres humanos, cantidad de terribles personas. ¿Ya? Entonces, la salvación fue derramada para todos ellos. Todos ellos tienen acceso a la salvación por medio de la fe. Entonces, cuando subas al cielo, hermano, cuando subas al cielo, te vas a encontrar con gente que fue terrible aquí en la tierra, que fue terrible. ¿Y qué? ¿Tú crees que se merecían estar en... ¿Tú te mereces estar en el cielo? No, no te lo mereces, hermano. No te lo mereces. El cielo es para ti por misericordia. No merecido. No te lo mereces, hermano. Entonces, Él es la propiciación por nuestros pecados. Hay otro versículo que dice que Él tomó nuestros pecados en su carne. Es como cuando Jesucristo, cuando fue a la cruz, estaba yendo a morir, ¿verdad? Y cuando fue a la cruz, agarró al pecado, ¡pra!, y se lo llevó con él, y murió. Y el pecado quedó clavado en la cruz, hermano. Entonces, hoy en día, la justicia no se revela por si dejas de pecar o no. No, porque el pecado perdió eficacia. La justicia no se revela por dejar de pecar. La justicia no se revela por tu santidad. No. Porque si así fuera, hermano, nos vamos todos al infierno. Hermano, dime, ¿pecas o no? Pecas, pues, hermano, pecas. ¿Cuándo ha sido la última vez que has pecado? Yo no peco, yo ya no peco. Sí, el que dice que no peca le miente a Dios, es mentiroso. Se miente a sí mismo. Todo el mundo peca, hermano, todos. Entonces, si la justicia de Dios se revela por dejar de pecar, por abandonar el pecado, entonces, hermano, todos al infierno. Todos al infierno. Ya me pusieron, me entristece. No aceptan el evangelio. No, es por la fe, pues. La justicia de Dios se revela por la fe. Por la fe. Por depositar tu fe en que Cristo, cuando fue a la cruz, agarró al pecado y se lo llevó, y murió y mató al pecado. Se lo llevó, porque el pecado se lo llevó en su carne. Estamos muertos al pecado según 1 Pedro 2:24. Hermano, estás muerto al pecado. Muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder contigo. Si moriste verdaderamente, si es que el Padre habita en mí, si es que el Padre habita en ti, ya moriste al pecado. No tiene eficacia contigo el pecado. 1 Pedro 2:24. Muertos al pecado. ¿Ya? Vivamos en la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Fuimos sanados. Cuando dice por sus heridas fuimos sanados, no significa que alcanzamos sanidad del cuerpo, de la carne. No. Sanados con Dios. Hemos sido restaurados con Dios. Nuestra relación entre el Padre y yo ha sido sanada. Por sus heridas hemos sido sanados ante Dios. Porque hay personas que se convierten a Cristo, se hacen hijos de Dios y sus enfermedades no son sanadas. No son sanadas. Entonces, ese versículo no significa que tus heridas van a ser sanadas, vas a ser sano si es que vienes a Cristo. No. Y si Dios quiere sanarte, te sana. Si no lo quiere hacer y quiere cumplir un propósito con eso, no te va a sanar, hermano. Y porque no te sana, ¿vas a dejar de creer? Nosotros creemos en Dios sin necesidad de ver un milagro. No necesito ver la sanidad de un familiar para creer en Dios. Porque nosotros ahora estamos en otra dispensación en la que no es por señal, hermano. Porque el pueblo de Israel exigía señal. Ya, acá nosotros no. Nosotros no pedimos señal. A ver un momento. Porque lo que era imposible para la ley, porque era... Ya, Romanos 8:3. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, el Padre envió a su Hijo en semejanza de pecado. Dios envió a su Hijo en semejanza de pecado, en semejanza de carne de pecado. Ya. A causa del pecado. ¿Por qué fue Cristo a la cruz, hermano? ¿Por qué fue Cristo a la cruz? Por lo pecador e inmundo que tú eres. Por eso fue a la cruz.
Entonces fue a la cruz, ahora que estamos en Semana Santa, que vamos a ver esos videos, vamos a ver los videos cuando Jesucristo va a la cruz y todo. Hermano, ¿por qué fue a la cruz, hermano? ¿Por qué no bajó de la cruz? Por causa de tus pecados. Tu pecado, Cristo lo llevó a la cruz. Entonces, para que tú seas limpio, para que tú seas santo, para que tú no tengas mancha, Cristo fue a la cruz. Entonces, tu santidad, ¿cómo eres santo? Hermano, yo soy más santo porque yo hago esto. No, no, no. Tú eres santo porque Cristo fue a la cruz. Por la muerte en la cruz. Por eso eres santo, hermano. ¿Ya? Entonces fue a causa del pecado. Romanos 8:3, y condenó al pecado en su carne. Cristo condenó al pecado en su carne. El pecado murió cuando Cristo murió en la cruz. Ahora el pecado perdió eficacia, porque tú vas a subir al cielo y vas a ver gente que fue criminal aquí en la tierra. Gente que estaba sicarios, que cometieron un atentado y en su escape, en su moto, se estrellaron contra un tráiler y el tráiler los pisoteó y quedaron tendidos 10 minutos con vida y murieron. Y en esos 10 minutos se arrepintieron, vinieron al Señor, lloraron, vieron una película que pasó por su cabeza y subieron al cielo por misericordia de Dios. Tú te vas a encontrar en el cielo con gente que fue sicaria. Hermano, pero ¿por qué nos vamos a encontrar con gente malvada en el cielo? Porque la justicia de Dios en este tiempo se revela por fe. Por fe, hermano. No por dejar de pecar. No si la justicia de Dios fuera por dejar de pecar, en el cielo no habría gente en el cielo, hermano. No habría gente. ¿A quién te vas a encontrar en el cielo, hermano? No vas, ni siquiera tú te vas al cielo, hermano. La justicia de Dios, gracias a Cristo Jesús, la justicia de Dios se revela por fe, en depositar que nuestro pecado, Cristo lo llevó en su carne y lo condenó en su muerte. Hermano, si tú crees eso, eres salvo. Si no, ahorita yo no estoy viendo los comentarios, voy a ver los comentarios. Si no crees eso y me vas a meter cantidad de peros, hermano David, Cristo murió en la cruz, sí, por nuestros pecados, claro que sí, pero tampoco es así. Tampoco es que Cristo haya pagado por todos tus pecados, no es tan fácil. Claro, la Biblia dice que murió y ahora nosotros somos redimidos gratuitamente, pero tampoco es gratis, pues, tampoco, o sea, es gratis, la Biblia dice que es gratis, pero tampoco es así. Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz, pero tampoco es así, pues, o sea, te están mintiendo, no es así. Dice así, pero no es que sea así. Entonces, hermano, ni siquiera estos mismos predicadores creen, son incrédulos. ¿Qué predican, hermanos? Predican otra cosa menos esto. Y esto es lo más importante, este es el corazón de todo el evangelio, hermano. Y esto no lo predican. Predican solamente de resultado de venir a Cristo, que el Señor te bendice y el Señor te hace esto. Pero el corazón del asunto no se enseña. Es más, ni siquiera lo creen. Ni siquiera lo creen. Por eso Pablo dice, este es mi evangelio. Porque ni siquiera los apóstoles creen en esto. Los apóstoles, porque Pablo veía que los mismos apóstoles no estaban de acuerdo al evangelio. Yo ya se los leí hace 2 días. Los apóstoles, Cefas, Juan y Jacobo, no estaban conforme a Cristo. Ahora me van a decir blasfemo, ya. No estaban conformes. Ya está. ¿Dónde está esto? Gálatas 2. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije esto a Pedro. Hermano, Pedro caminó sobre el agua, caminó sobre las aguas, caminó con Cristo Jesús, hermano. Pedro. Y Pedro no estaba conforme al evangelio de Cristo. Cristo ya había muerto, había resucitado, estuvo 40 días aquí con los apóstoles y ya Jesucristo ya había subido al cielo ya. Y Pedro inició el ministerio con la doctrina de los apóstoles, no con la doctrina de Cristo, con la doctrina de los apóstoles. Y Pedro no estaba conforme a Cristo, no estaba conforme al evangelio. Ni Cefas, que es Pedro, ni Juan, ni Jacobo, que es Santiago.
Porque Pablo dice, yo los consideraba columnas a ellos. Yo los consideraba columnas. Por eso Pablo dice, este es mi evangelio. Ellos están predicando otra cosa. Jacobo, que es Santiago, Juan y Cefas, que es Pedro, te predicaban para llegar a la salvación por medio de la circuncisión. Te predicaban preceptos. Pedro, hermano, Pedro que fue restaurado. Pedro fue restaurado por Cristo. Le dijo, Jesucristo le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces, hermano. Pedro en ningún momento buscó la reconciliación. Jesucristo buscó la reconciliación. Porque Pedro fue reconciliado por gracia. Por gracia fue reconciliado. No se lo merecía Pedro, pero fue por gracia. Ya. Y Pedro metía preceptos a la gracia. Pedro, hermano. Bueno, estamos hablando del crecimiento de Pedro, porque luego Pedro entiende cuando se separa de los fieles de la circuncisión y empieza a escribir las epístolas. Ya cuando escribe las epístolas, primera de Pedro, segunda, ya Pedro es otro, hermano. Pedro es otro. Bueno, por eso en Hechos te vas a encontrar cosas completamente distintas a las epístolas del maestro de la gracia. En Hechos te vas a encontrar no comas sangre, no comas animal ahogado, no comas animal sacrificado a los ídolos. Eso te lo dice Jacobo, porque Jacobo enviaba cartas a las iglesias diciéndote eso. Pero ¿qué es lo que te dice Pablo? Nadie te juzgue en comida y bebida, día de fiesta, luna nueva, día de reposo. No, pero tienes que guardar el sábado. No, nadie te juzgue, ni siquiera en eso. Nadie. Estamos en una dispensación en la que la comida no te quita santificación ni tampoco te da santificación. Voy a hacer un ayuno, el ayuno de Daniel, y voy a comer solamente legumbres. ¿Por qué? Porque eso me va a dar santificación. Yo pensaba que lo que te daba santificación era la muerte de Cristo. No pensaba que la comida te daba santificación. Creyendo que la comida te da santificación, la comida no te da ningún tipo de santificación, hermano. Lo que te santifica a ti es depositar toda tu fe en que Cristo fue a la cruz. Eso te hace santo, hermano. No te engañes y no te dejes engañar por la sana doctrina de este tiempo. La comida no te santifica, hermano. No te santifica la comida. Y tampoco te quita santificación. Si la comida te quita santificación, entonces ¿qué decimos de una persona que sufre, que le entró una bacteria en la barriga, en el estómago? Una persona que sufre del estómago porque comió algo. Un pastor comió algo, le cayó mal al estómago y le vino una bacteria terrible. Ya perdió santificación ese pastor, pues no ves que la comida quita santificación. No, hermano, la comida no te quita santificación. Por eso, en el libro de Hechos encontramos unas cosas que Pablo te dice otra cosa. Pablo es el maestro de la gracia. En el libro de Hechos vas a encontrar a Pedro que te dice, bautizando en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirían el Espíritu Santo. ¿Y Pedro qué te dice? Pedro dice, el Señor a mí no me mandó a bautizar. A mí el Señor no me mandó a bautizar. He bautizado, sí, he bautizado a Crispo, Gallo, la familia Estefanas, a nadie más he bautizado, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque a mí el Señor no me mandó a bautizar, a mí me mandó a predicar. Entonces, ¿a quién le hago caso, hermano? Por eso, el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro histórico, es un libro, un caminar en la doctrina, vamos a decir, que estaba construyéndose. Todavía no. Dios escucha también a Satanás. Claro, Dios escucha a Satanás. Y viene Satanás aquí a mi costado y le dice a Dios, Dios, mira a tu hijo ha hecho esto. Y él viene, el padre viene y me disciplina. Ya está, me dice, ¿por qué? Porque sí, pues escuchó a Satanás. Ya, ¿qué? ¿Y tú crees que por causa de Satanás el padre me va a enviar al infierno? Hermano, yo voy a tu casa, te digo, yo, el hermano David Bernal, yo voy a tu casa y te digo, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me ha hecho tu hijo? Tu hijo me ha hecho esto. Mándalo al infierno tu hijo. Yo te lo digo. Mándalo. Deshazte de tu hijo. ¿Qué me vas a decir tú, hermano? ¿Qué me vas a decir? Nunca te desharías de tu hijo. Por más, si tu hijo asesina a alguien, hermano, lo meten preso, ¿tú no lo vas a visitar? Nunca voy a ir a visitarlo porque mató a alguien. No, hermano, te aseguro que vas a ir todos los días.
todos los días, a llevarle su comida, a llevarle dinero, a ver cómo está, porque nunca va a dejar de ser tu hijo. Por más pecado que haya cometido tu hijo contra ti, así tu hijo te haya robado, asaltado, nunca va a dejar de ser tu hijo. Nunca. Pero Dios a sus hijos que se portan mal, sí, los manda al infierno. Entonces, eso a mí me hace más bueno que a Dios, pues, hermano. No, pero Dios es santo, santo, santo. Sí, Dios es santo, santo, santo. Y yo soy santo también. Soy llamado santo por Él y soy llamado primogénito. Soy llamado, que no soy santo, yo soy santo. ¿Y cómo soy santo? Soy santo porque hago vigilias, porque ayuno, porque hago oración. No, soy santo no por mis fuerzas, no por mi esfuerzo. Soy santo porque Cristo murió en la cruz y llevó todos mis pecados a la cruz y los clavó a la cruz. Ya está, listo. Entonces, Pablo asume que es su evangelio. Pablo asume que es su evangelio. Es mi evangelio. Se adueña del evangelio. Nadie más está conmigo, porque Cefas, Jacobo y Juan no están conforme al evangelio. Ellos no están, es mi evangelio. Me siento solito. Y él se sentía solito, hermano. Y lo metieron preso todavía. Lo metieron preso. Hasta Bernabé lo abandonó. Y Bernabé se fue con Jacobo, con los apóstoles, pues, ¿no? Y vendió sus heredades y acumuló todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, mira, yo te digo algo. Uno de ustedes me dice, hermano David, quiero darle una ofrenda. Te voy a dar $100. El hermano viene y me lo pone a los pies. Y luego otra hermana viene y me dice, hermano, quiero también bendecirlo con $100. Y viene y me lo pone a los pies, hermano. Eso hacían con los apóstoles, hermano. Se lo ponían en los pies. ¿Tú qué crees que yo haría? ¿Tú crees que yo dejaría? Ni siquiera, en primer lugar, primero pues tiene que haber una conversación, ¿verdad? Como para que yo permita que alguien venga y me lo ponga en los pies. Nunca, hermano, nunca dejaría que venga ni alguien me ponga el dinero en los pies, hermano. ¿Quién soy yo, hermano? Ah, pero con los apóstoles sí venían y le ponían dinero a los pies. Entonces hubo un proceso, hermano. Bernabé abandonó a Pablo y se fue con los apóstoles, vendió sus heredades y se los puso en los pies, hermano. Ya, por eso, hermano, si tú ves que a mí me ponen dinero en los pies, ¿qué pensarías tú? ¿Qué pensarías tú? Aparece una foto, yo estoy de pie, y en mis pies hay dinero, y un hermano que está depositando dinero en mis pies, ahí, poniéndolo en mis pies. ¿Qué pensarías tú, hermano? ¿Qué se te viene a la cabeza? Ya, por eso. Los apóstoles atravesaron un proceso. Por ese motivo, Pablo reprendió a todos, ahí, los corrigió. ¿Ya? Bueno, entonces, Colosenses 1, versículo 5. Versículo 25, Colosenses 1, versículo 25. De la cual soy hecho ministro, yo soy el ministro, yo. Pablo dice, es mi evangelio, es mi doctrina. Es la doctrina de la gracia. Nadie acepta esta doctrina, ni siquiera los apóstoles, porque ellos predican circuncisión, preceptos, mandamientos. Yo no, porque yo digo que la circuncisión nada es. Nada, no es por ritos, pues un sistema de ritos para llegar a Dios. No. De la cual yo soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La gracia. Entonces, la palabra de Dios la voy a dar y nadie cree en esto. Por eso, hermano, si yo te digo, cuando Cristo fue a la cruz, agarró al pecado en su carne y murió y mató el pecado. ¿Lo crees sí o no? ¿Lo crees sí o no? Ya, Pablo predicaba eso y nadie lo creía. ¿Cómo que la salvación va a ser gratis? No, ¿y qué? ¿Y los mandamientos de Moisés y el sábado? Ya, por eso, Pablo se sentía solo. Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A mí me ha sido dada la administración de la gracia, a mí, a ningún otro. Esto está en Efesios 3. Ningún otro, que hasta los principados y potestades se iban a enterar de esto.
Ni siquiera los ángeles, ni siquiera el diablo, ni siquiera los demonios, ni los ángeles de Dios tampoco. No se habían enterado de esto. Esto no se le había sido dado ni a Moisés, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de ellos. Esto inicia con Pablo. ¿Y dónde? En el tercer cielo. Porque fue arrebatado al tercer cielo y se le dieron palabras inefables que no se le había dado. No se le había dado a ningún hombre, a ni uno. Ni uno recibió. Entonces, ¿quién recibió esto? Fue Pablo. Romanos 1:5. ¿Y por quién recibimos la gracia? Y el apostolado, ¿por quién? Por Cristo. No, por el Padre nosotros recibimos la gracia. Y el apostolado viene del Padre, hermano. El apostolado viene del Padre. Recuerden que Cristo Jesús era apóstol del Padre. Juan el Bautista también era apóstol del Padre. Los 12 apóstoles eran apóstoles de Cristo. Juan el Bautista era enviado del Padre. Y esto lo dice también en Malaquías. Envío mi mensajero para preparar el camino del Mesías y todo esto. Entonces, yo soy un apóstol del Padre. Yo me declaro apóstol, hermano. Ahí está, me declaro apóstol. Porque soy apóstol del Padre, ¿ya? ¿Tú crees que me voy a poner el título de apóstol? Yo soy profeta también, hermano. Soy profeta, hermano. Porque profetizo de Cristo. Porque yo predico de Cristo, anuncio a Cristo, hermano. ¿Qué es lo que hacían los profetas en la antigüedad? En la antigüedad profetizaban de Cristo, que Cristo vendría. Ya, yo profetizo de que Cristo vino. Ya está. Soy profeta, hermano. Ahora no me vayas a decir profeta. Tampoco me digas apóstol, hermano. Yo soy el dedo de la uña, el dedo del pie, el dedo meñique del pie izquierdo. La uña del dedo meñique del pie izquierdo soy yo, del cuerpo de Cristo. Como te dije, nadie es cabeza, solamente Cristo es cabeza. No te atrevas a ser cabeza. Nadie es cabeza, solo Cristo. Nosotros somos instrumentos, somos servidores. Nosotros, esta es la cabeza, ¿verdad? La cabeza se alimenta. Y para que se alimente, alguien le provee la mano. He tomado agua gracias al servicio que me dio la mano, ¿verdad? Entonces la cabeza es Cristo. Todo el resto del cuerpo somos nosotros. Ya. Romanos 1:5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? El apostolado para la obediencia a la fe. Hermano, tú eres obediente a la fe. No, nosotros somos obedientes a las obras, a la fe. ¿Ya? Porque la salvación no es por obras, es por fe. ¿Ya? En todas las naciones por amor de su nombre. Ya está. Entramos al versículo 26 de Colosenses 1, versículo 26. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos. ¿Cuál es el misterio oculto? De los siglos, ni siquiera Moisés, nadie sabía esto. El misterio oculto era Cristo. Y Cristo vino a revelarse, a hacerse manifiesto en Israel, ¿no? En el futuro, pues, vino y se hizo manifiesto. Dice, a saber el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos. Cristo fue manifestado a sus santos. Santos, hermano, tú eres santo. Tú eres santo, hermano. Santificado no por lo que tú hagas, santificado por lo que Cristo hizo. Hermano, todo lo que tú hagas, nada de lo que tú hagas te santifica. Lo que Cristo hizo te santifica, te hace santo. ¿Y qué significa santo? Separado, elegido por el dedo de Dios. Tú eres elegido por Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Eres santo, sin mancha, por causa de su muerte. Eso lo leímos también. Eso lo voy a leer. Acá está. Eres santo sin mancha por medio de su muerte, hermano. Colosenses 1:22. Colosenses 1:22. Para presentaros santos y sin mancha. Entonces, hermano, tú eres santo y sin mancha. Sin mancha, no tienes ningún... Hermano, no tiene... Este pueblo le cayó la chicha morada, ¿verdad? Ya. Cristo quita la mancha. En el antiguo pacto decía, la mancha de tu pecado permanece, aunque amontones lejía y jabón, la mancha de tu pecado permanece, ¿verdad? Ya. Ahora, en este pacto, eres santo y sin mancha. Eres santo y sin mancha por causa de tus vigilias, ayunos, oraciones. Voy a orar 3 veces al día para ser más santo.
Más todavía. Ya listo. Colosenses 1:22. Para presentaros santos y sin mancha en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Por medio de la muerte, hermano. De Cristo. Tú eres santo y sin mancha por causa de su muerte, hermano. La muerte de Cristo te quita la mancha y te santifica. Pero ¿cómo accedo a este beneficio? Por medio de la fe. Ya está. Entonces la muerte de Cristo... Un hermano dijo en un comentario, pero esto no es así de simple, hermano David, esto no es como soplar botellas, dijo, algo así. Esto no es como soplar botellas, o sea, esto no es tan simple. Esto debe tener algo más, un meollo dentro, algo más. O sea, no es tan práctico, no es tan simple, tiene que haber algo más, tiene que haber alguna exigencia de parte de nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar de alguna manera la salvación. Yo tengo que hacer algo para ganar la salvación. Ya está listo, no hay ningún tipo de jactancia, hermano. Tú vas a irte al cielo. Hermano, el ladrón que murió al costado de Jesús subió al cielo. Como hay un video de un hermano, un moreno, dice, un ladronazo subió al cielo. Un ladronazo subió al cielo, hermano. No, pero yo tengo que esforzarme y hacer cantidad de cosas para alcanzar la salvación, pero si la salvación es gratuita, somos justificados gratuitamente por medio de su sangre, por medio de su muerte. A ver, voy a seguir, hermano, ya no me interesa. A saber, el ministerio que había sido oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos. Eso ya lo había leído, el versículo 26. Ahora, Romanos 16:25. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio otra vez. La otra vez yo les había dicho que Pablo había dicho mi doctrina y también había dicho mi evangelio. Hay otros 2 versículos más, ya este es otro. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Mi evangelio. Pablo se adueña del evangelio. Eso es evangelio, hermano. No, es el evangelio de Cristo. Y a Cristo le entregó esto. No se lo entregó a nadie más. Sí, se lo entregó a Pedro, se lo entregó a Jacobo, se lo entregó a Juan, se lo entregó a todo el resto de los apóstoles. No. Yo soy hecho el ministro del evangelio. A mí se me fue dado. A mí, dice Pablo. A mí. Pablo, hermano. Pablo. Es mi evangelio. Es el evangelio de Pablo, entregado por Cristo. Pero las iglesias de este tiempo están fundamentadas con el libro de Hechos, no con las epístolas de Pablo. Porque, hermano, en las iglesias de la sana doctrina no comen sangrecita, no comen chancho, sí, puerco, ¿no? Eso sí, pero no comen sangre. Pues. Aquí en Perú no hay animales sacrificados a ídolos, eso no pasa acá. Acá está la Pachamama, para la Pachamama sí sacrifican animales y en los pueblitos, ¿no? En la sierra sí hacen unas comidas, pero tampoco se presenta así como una brujería, aunque todo está camuflado, ¿no? Pero esto no pasa siempre. Pero los cristianos no comen sangre. ¿Por qué? Porque Hechos te dice que no comas sangre. Las cartas escritas por Jacobo, no comas sangre, ¿ya? Pero Pablo te dice, por causa de alguna persona que es débil de conciencia, no comas. Ya, y si no está esa persona débil de conciencia, come nomás, hermano. Bueno, si es que te gusta la sangre, bueno, a mí no me gusta, yo no como. Bueno, entonces, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Según el misterio es Cristo. El misterio oculto en los antiguos fue Cristo, que vino a ser manifestado, ¿ya? Pero ese misterio oculto, que es Cristo, que vino a ser revelado en el año 0, cuando vino y murió por nuestros pecados, ese misterio trajo un mensaje que también era un misterio, la gracia, hermano. Porque a Cristo le trajeron a la mujer encontrada en adulterio. Y Jesucristo, hermano, si tú hubieras estado ahí, ¿qué le hubieras dicho a la mujer encontrada en adulterio? Quita a Cristo y pon a un pastor de la sana doctrina.
Quítalo a Cristo y pon a un pastor de la sana doctrina a ver cómo reacciona con la mujer encontrada en adulterio. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete, abandona el pecado, porque si no te vas a ir al infierno. Bueno, ¿qué le dijo Cristo? No, voy a agarrar un balde de agua y voy a esperar que se vaya el hermano, ¿ya? El hermano, quizás. Hasta ahorita no lo conozco. Siempre pasa por aquí vendiendo juré cuando yo estoy en transmisión en vivo. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, este misterio es Cristo, y Cristo trajo un misterio, un mensaje que también era un misterio, la gracia. La gracia. Hermano, si yo te digo, un ladrón puede ir al cielo, me vas a decir blasfemo. Me vas a decir blasfemo. Pero en su lecho de agonía tú no sabes todas las cosas que pueden pasar, se puede arrepentir. Se puede arrepentir, hermano. Sin necesidad de que haya un pastor al lado. Sin necesidad de que yo esté al costado diciéndole arrepiéntete, arrepiéntete. Solito, hermano. Solito. Solamente basta que tenga un corazón contrito y humillado. Una persona que nunca escuchó el evangelio. Nunca le predicaron. Y en su lecho de agonía viene el Señor y se le manifiesta. Hay rabinos judíos, ¿ya? Con bastante conocimiento de la Torá, que dijeron, Cristo parece un blasfemo porque hijo de María, ¿cómo que un ser humano va a ser Dios? Pero en su lecho de agonía se les manifiesta el Señor Jesucristo. O sea, un incrédulo, hermano, puede irse al cielo, porque basta que Cristo se le manifieste y cree, hermano, cree. Más bienaventurado va a ser el que no vio y creyó, que el que tuvo cantidad de estudios, de conocimientos de la Torá, de los escritos antiguos de Moisés y todo, libros extraviados, libros ocultos, conocimiento de la palabra, pero incrédulo. Y en ese momento, en su lecho de agonía, se le presenta el Señor Jesucristo. Hermano, el Señor se lo lleva. ¿Estuviste tú ahí para predicarle? ¿Estuvo ahí un pastor de la sana doctrina en este tiempo? No, fue el mismo Señor. Entonces Dios se lleva a quien Dios quiere, hermano. Dios se lleva a quien Dios quiere. Tú nunca le predicaste a ese drogadicto que está ahí y le cae una bala perdida. ¿Cuántas cosas se les puede venir en la cabeza? Se les puede venir la imagen de sus hijos, la imagen de su esposa llorando y sabiendo que le queda solamente un minuto de vida. Y en ese momento, hermano, saben lo malvado que han sido en su vida. Saben que la paga de todas sus cosas malas es el infierno. Y en ese momento recurren a la misericordia de Dios. Y se pueden ir al cielo, hermano. Se pueden ir al cielo, hermano. Nunca vivieron en santidad, nunca. Pero la justicia de Dios no se revela por haber vivido en santidad. Se revela por la fe, por haber creído, Y te bastan 10 segundos, hermano. 10 segundos para creer, para aceptar toda esta riqueza, todo esto que es increíble. No lo puedo creer, es demasiado grande. A mí me han enseñado que todo cuesta. A mí me han enseñado que las cosas no son gratis, que yo tengo que esmerarme para alcanzar las cosas. No todo es gratis. Todo lo que yo tengo ha sido por el sudor de mi frente. Yo me he esforzado para tener todo esto. Y que aparezca este predicador y me diga que todos los beneficios Cristo lo ganó para mí, que nada me va a costar, yo no lo recibo. No lo recibo. Entonces, no tienes acceso al cielo, porque la justicia de Dios se revela por aceptar ese mensaje, por creerlo. Si no lo crees, hermano, puedes hasta estar en una iglesia, puedes ser predicador e irte al infierno, hermano, por no haber creído este beneficio, esta riqueza. Bueno, voy a acabar ya. Versículo 20, Romanos 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Cristo fue lo que escribió Isaías, lo que todos los profetas hablaron de Cristo. Y bueno, ese era el misterio oculto que fue manifestado. Cristo era el misterio oculto que fue manifestado. Y Cristo trajo un mensaje. Y ese mensaje también era un misterio. Y los apóstoles que caminaron con Cristo no lo entendieron. No lo entendieron. El misterio de la gracia. La gracia, hermano. Cristo se fue y empezaron a predicar otra cosa, hermano. No empezaron a predicar gracia, otra cosa. ¿Quieres llegar al cielo?
Tienes que atravesar este proceso, tienes que bautizarte en agua en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirás al Espíritu Santo, pero también tienes que circuncidarte y no te olvides de los mandamientos de Moisés, no te olvides del diezmo. Todo esto para ser salvo. Ya. Estaban lejos de la verdad. Lejos, que Pablo tuvo que reprenderlos. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Estoy preso por causa de este misterio, que yo he dado a conocer este misterio, pero no lo aceptan. Recuerden que Pablo había ido con todo el dinero, todas las ofrendas de todas las iglesias fueron y se lo dio a Jacobo. Y Jacobo dijo, gracias. Pero estás yendo en contra de los mandamientos de Moisés. Estás yendo en contra de la circuncisión. Ten cuidado, Pablo. ¿Qué estás enseñando? Tú estás enseñando un evangelio de libertinaje. Ten cuidado. ¿Qué estás enseñando tú? Te voy a dar un consejo, Pablo. Anda, rápate la cabeza. Haz un rito judío. Ándate al templo. Paga el dinero para que otra persona más vaya contigo. Llegan un rito ahí. Cosa que los fariseos van a ver que tú continúas con los ritos. Entonces te van a agarrar un poco más de respeto, porque ahorita los fariseos te están buscando. Entonces Pablo, redondito cayó. Y fue, e hizo todo lo que Jacobo le dijo. ¿Qué pasó? Lo atraparon, pues hermano. Lo atraparon. Entonces yo estoy preso, dice, por causa de decir la verdad, por causa del evangelio, hermano. Este es un evangelio que es un evangelio que según otras personas aparenta de pecado. Y te pueden decir, eres ministro de pecado, ministro de un evangelio de libertinaje, ministro de pecado. Por eso Pablo dice, ¿acaso Cristo es ministro de pecado? No, de ninguna manera, porque ahora estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, pecaremos de ninguna manera. No me acusen a mí de ser un ministro de pecado. Hermanito David, tenga cuidado con lo que usted está enseñando, porque usted está haciendo un peligro para las iglesias. Usted está enseñando libertinaje. O sea, usted está enseñando que las personas pueden hacer lo que quieran. Igual se van a ir al cielo. No sabe el peligro que usted está haciendo para las iglesias de este tiempo. Como si mis transmisiones en vivo fueran de 20.000 personas, hermano. Mis transmisiones en vivo son de 200 personas. No estoy causando una revolución. Yo no estoy causando una revolución, ¿no? Pero si en algo voy a aportar mi granito de arena es predicarte de la gracia. La gracia. Lo que escasea, hermano, escasea. Y te puedo decir, hermano, que yo corro peligro. No corro peligro en este momento, pero puedo correr peligro, hermano. Si empiezo a causar una revolución. ¿Ya? No estoy causando una revolución en el mundo, no, en las iglesias. En las iglesias. Porque para muchos soy un blasfemo, hermano. Ya, a ver. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. Oren, hermano, para que la puerta se abra para la verdadera palabra, no las obras, hermano. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy también preso. ¿Cuál es el misterio de Cristo? La gracia. Ahora entramos al versículo 27. Vamos a acabar. Versículo 27. ¡Wow! ¡Wow! Yo le dije al hermano Luis Carlos, hermano, ¿sabe qué? Mañana tengo que acabar. Y el hermano me dice, si Dios quiere. A ver, 27. A los cuales quiso, Colosenses 1, versículo 27. A los cuales quiso Dios hacer notorias la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dios quiso hacer manifiesto este misterio de la gloria de Dios entre los gentiles, de la gracia de Dios, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo es mi esperanza de un día tener un cuerpo glorificado, subir al cielo y abrazar a mi Padre. Cristo me da esa esperanza por medio de su muerte, porque por medio de su muerte soy santo, sin mancha, y limpiecito, para adquirir un cuerpo glorificado para subir a mi Padre. Toda esta esperanza me la dio Cristo en la cruz. Entonces, Dios lo quiso hacer notorio, ¿ya? Vamos a avanzar. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7, hermano. Nosotros tenemos perdón de pecados por su gracia, por la gracia de Dios. ¿En quién nació?
el hecho de yo ser reconciliado con el Padre. En mí, yo quise ser reconciliado con el Padre. No, hermano, ni por aquí me pasaba eso en la cabeza. Yo buscaba la justicia, no, pero la he encontrado. Yo estaba tras la justicia, no, el Padre. De su mente salió mi justicia. De su mente. Yo he sido justificado por algo que yo haya hecho, no. Él planificó todo. ¿Y cómo vino la justicia? Enviando a su único hijo. Y en su cuerpo, hermano, acá voy a hacer un papelito que diga pecado, pecado. Y lo voy a poner aquí. ¡Pra! Pecado. Eso sería una blasfemia, obviamente, ¿verdad? Ya. El Padre, pum, hizo a su hijo pecado. Lo hizo pecado. Hermano, ¿qué estás hablando? Ya te voy a leer ese versículo. Tengo que leértelo, hermano. Tengo que leértelo. Por nosotros el Padre lo hizo pecado a su hijo. Ese video también lo voy a publicar ahora y vamos a ver qué me dicen, hermano. Por nosotros lo hizo pecado. A ver, ¿dónde está? Lo hizo pecado. En semejanza de carne de pecado. Condenó al pecado en la carne, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Según de Corintios 5:21. Él no conoció pecado. Ya, imagínate que acá dice pecado. Acá dice pecado. Cristo no conoció pecado. Pero el Padre, por nosotros, por mí, el Padre lo hizo pecado. Acá, imagínate que dice pecado. Lo hizo pecado. Por mí, hermano. Entonces, ¿de dónde sale la gracia? ¿De dónde sale el plan para mi salvación? De la mente del Padre, que envió a su único hijo y lo hizo pecado en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, se llevó a la cruz el pecado. Y condenó al pecado en su carne, como te lo acabo de leer hace ratito. Condenó al pecado en la carne. Ya está. Romanos 8:3. Dios enviando a su hijo, Romanos 8:3. Dios enviando a su hijo, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Acá está el pecado. Puso el pecado ahí, El Padre lo hizo pecado a su Hijo, y Cristo se fue a la cruz y se llevó el pecado y lo destruyó. ¡Pum! Voló el pecado en 1000 pedazos. Ahora, hermano, el pecado no te condena al infierno. No te condena al infierno. ¿Por qué? Porque al cielo van criminales, hermano, que en su lecho de agonía vienen a Cristo. Vienen a Cristo. Entonces la justicia, como te digo, hermano, la justicia se revela por dejar de cometer crímenes, por abandonar el pecado, por vivir en santidad. No, la justicia de Dios en este tiempo se revela por fe. ¿No ves que Cristo a la cruz se llevó el pecado? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Hermano, esto no lo van a entender. Enseña esto en las iglesias, hermano. Te van a decir blasfemo. Te van a decir, ten cuidado, no sigas al hermano David Bernal. Hermano, lo vamos a dejar ahí. Que Dios lo bendiga. Me despido. Chao, hermano.